Amigos televidentes, muchísimas gracias por continuar en sintonía de este su programa AmCham TV. Vamos a presentar al ingeniero Enrique Cordero. Él es graduado de una universidad en Texas. Él también obtuvo un máster en administración de empresas en INCAE. Además, tiene un posgrado de consultor en implantación de gobiernos corporativos con énfasis en empresas familiares. Actualmente, él está desarrollándose como consultor en implantación de gobiernos corporativos en empresas familiares, también se está desarrollando en Nicaragua y en otros países. Vamos a hablar con él de esto y otras cositas más. Don Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Margarita, y a AmCham por tenerme la oportunidad de estar aquí con ustedes. No, imagínense, realmente es un honor, porque en Nicaragua tenemos muchísimas. Yo no sé, tal vez usted me ayude ahí con el porcentaje de empresas familiares que tenemos en nuestro país, pero queremos que este programa le ayude también a detectar a ellos cuando hay situaciones familiares que están afectando a la empresa, y entonces ahora traemos al experto en este caso, que es usted. Gracias, Margarita. Pues en realidad la empresa familiar en Nicaragua es prácticamente en un 95%. Bastante, es un número interesante. Sí, porque si tú te pones a ver que las empresas familiares comienzan desde pequeñas con un papá o con una mamá que decide emprender, hacer un emprendimiento. Y luego resulta de que comienzan a jalar miembros de familia a trabajar a la empresa para ayudar. La familia es el principal recurso humano de donde jala un emprendedor. Un 95% es un número bien interesante, me llama muchísimo la atención. Pero cuéntenos un poquito, don Enrique, cómo usted se inicia en este proceso de empresas familiares. Bueno, mira, Margarita, el tema de empresas familiares es un tema bien reciente. Si tú comienzas a ver la trayectoria de que la empresa familiar comienza con Adán y Eva, ¿verdad? O sea, y el conflicto va con Caín y Abel, ¿verdad? O sea, un hermano mata al otro por celos de la empresa. En ese tiempo eran las ovejas, ¿no? Pero hasta en 1950 se hace un artículo en Harvard Business Review sobre la empresa familiar, y en ese tiempo se decía que la empresa familiar no era un sistema viable para una empresa debido a todo el conflicto que podía ocurrir en una empresa familiar. Y no es hasta los 60 que se dan cuenta de que esas mismas razones por las cuales una empresa familiar tiene conflicto también son las razones que la hace poderosa, ¿verdad? Es como un arma de doble filo. Es un arma de doble filo, porque si tú la potencias, si tú haces las cosas debidamente, por ejemplo, con este tema de hoy del gobierno corporativo en la empresa familiar, que no es nada más que profesionalizarse y tener reglas claras, entonces la familia potencializa esa ventaja que ellos tienen. Entonces, fíjate que yo me vengo a dar cuenta de este tema hasta en el 2003, cuando en una de las clases de INCAE nos dan el tema de familias empresarias. Y cuando yo miro el tema, unas 2 o 3 clases nos dieron de eso, yo digo, ese soy yo. O sea, yo estoy viviendo eso que está pasando ahí, que están diciendo. Claro, porque vamos a hacer un paréntesis y decirle a nuestros amigos televidentes de que usted tenía una empresa familiar, o sigue teniendo una empresa familiar. Seguimos teniendo empresa familiar. Sigue teniéndola, entonces puede hablar con propiedad porque usted sabe los pros, los contras y el arma de doble filo de la que estamos hablando. Es como decían, no me acuerdo quién decía esto, en Univisión, creo. Salió uno, Jorge Ramos dijo eso, dice, no es porque me lo han contado, sino porque lo he vivido. Y básicamente eso es lo que a mí me empuja a hablar del tema de empresas familiares, a compartir con amigos, y me decían también, mira, eso yo estoy viviendo eso, ¿cómo hago para cambiar eso en mi familia y potenciar mi empresa? Entonces comencé a ayudar como algo, como un hobby. Y poco a poco me fui metiendo más y más en el tema, y ya después la tomé en serio, comencé a hacer consultorías profesionales, luego saqué el posgrado en empresas familiares, y bueno, aquí estamos, Margarita. Entremos de lleno, don Enrique, gobierno corporativo en empresas familiares. ¿Cuáles son las posiciones que deben haber? Emprendedor, administrador, ¿cómo se da todo este proceso? Mira, Margarita, el gobierno corporativo es básicamente reglas claras.
En eso se resume ese término. El asunto es que mientras está el fundador, mientras hay una personalidad fuerte en la empresa que dirige, mantienen la armonía, mantienen las reglas, todo está basado en una sola persona. En el momento que esta persona o la empresa va creciendo, se va requiriendo de una estructura, como en cualquier otra empresa, ¿no? Se requiere una gerencia, se requiere otra gerencia de departamentos, personal que sabe sus funciones, que sabe su objetivo y que sabe cómo las están midiendo. Pero normalmente en una empresa familiar habemos toderos, ¿verdad? Toderos. Así, porque hacemos de todo, ¿verdad? O sea, nos mandan para acá, hacemos una cosa, el otro para allá. Y al final todos somos buenos a algo, pero no como a una actividad específica. Entonces, el gobierno corporativo lo que hace es definir puestos, definir roles, también trata de identificar la diferencia entre el emprendedor y el administrador. Normalmente el dueño de una empresa familiar es un emprendedor, es una persona que tiene en la sangre crear cosas, crear una empresa, crear otra empresa. A veces vemos a un emprendedor con 2 o 3 empresas. Pero la pregunta es, ¿será que es un buen administrador? Porque el administrador es una persona que tiene unas cualidades muy especiales para llevar la empresa adelante una vez que ya está fundada. Don Enrique, ¿qué pasa si en una empresa familiar nace como una iniciativa, nace como una idea de una pareja, de un matrimonio? El gerente general es el esposo. Dentro de la estructura, el gerente de mercadeo es la esposa. Pero resulta que tal vez mercadeo no está haciendo bien su trabajo. ¿Cómo separa al gerente general y a la gerente de mercadeo del esposo y la esposa? Ese casualmente es el conflicto, ¿verdad?, que se da en las empresas familiares. A veces, ¿cómo haces para decirle a tu esposa, mira, no estás desarrollando bien tu trabajo y necesito que le demos esa posición a una persona capacitada, con experiencia y todo lo demás? Ese es el conflicto, Margarita, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Reglas claras, de nuevo, ¿verdad? Al hacer un perfil, tener un perfil para esa posición, tener los objetivos claros de lo que se espera de esa posición, entonces es bien fácil, digamos, decirle, mira, este es el perfil que se espera en esa posición, estos son los objetivos y de alguna manera no se están cumpliendo. ¿Cómo hacemos? ¿Verdad? Ahí viene la parte interesante que usted hace, don Enrique, porque ¿cómo no herir susceptibilidades? Así es. O vamos a poner otro caso, que el gerente o la vicegerente o el gerente sea la mamá y el director financiero es el hijo. O sea, ¿cómo la mamá se para de regañar a su hijo? ¿Cómo se separan las dos funciones? Quitarse los sombreros de mamá y ponerse el de gerente general, y el otro sin entrar en el conflicto familiar. El problema es que hay algo sanguíneo, hay algo, es mi madre me está regañando. Emociones, exactamente, que yo no voy a decir, me regañó la gerente general. Yo voy a decir, me regañó mi mamá. Así es. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se dan cuenta las empresas? Porque a veces, don Enrique, yo creería de que no son decisiones abruptas, pero va calando, bueno, ya me regañó, ya no estoy bien, ya estoy incómodo, y cómo esto va al final a tener una consecuencia. Mira, el problema son las emociones, ¿verdad? Todo va bien, la propiedad, la empresa, pero cuando metes la parte familiar, ahí vienen las emociones. Ya no es que mi suegra, por ejemplo, si metemos a gente más a otras ramas, ver a los políticos, por ejemplo. ¿Usted va a regañar a su suegra, por ejemplo? Ni quiera Dios. O sea, primero no trabajaría con ella. Es que vamos a eso, porque la familia se va involucrando. Perdón, suegra, pero no. Se va involucrando, ¿verdad? Hay una serie de factores, como decíamos antes,
inician 2, 3, pero se va involucrando más, tal vez su suegra, una ingeniera, una administradora exitosísima, y usted la quiere porque usted conoce su trabajo, usted la quiere dentro de esa estructura, usted quiere que su empresa sea exitosa como las que ella ha llevado, pero si hay algo que a usted no le parece, ¿cómo viene el yerno, gerente general, a regañar a la suegra, gerente específico? Bueno, sí, ese es el acompañamiento que nosotros hacemos, ¿me explico? O sea, comenzamos primero a hacer conciencia en la familia de que estas cosas pasan. Así como un día yo me concienticé de que no era solo yo, no era solo mi empresa, y que no era era normal, pero se podía hacer algo para no tener ese nivel de conflicto en la familia. Te voy a poner un ejemplo. Mira cómo las reglas claras ayudan en este tema. Bajamos a jugar béisbol. Mi familia contra la familia de mi esposa. Ahí está mi suegro, mi suegra, mis cuñados, todos. Y por este lado estamos nosotros. Si hay reglas claras, está mi esposa pichando y yo estoy bateando, hago 3 strikes, estoy ponchado. No porque mi esposa me ponchó, sino porque 3 strikes y estás ponchado. O sea, las reglas dicen eso, ¿me explico? Entonces, a medida que tú te das cuenta de eso, ¿verdad? Y si alguien se robó la base, pero la bola llega primero a segunda base antes de que el jugador llegue, está out. No importa que sea tu primo, que sea tu tía. ¿Me explico, Margarita? Sí, o sea, es increíble cómo implantar reglas claras en la empresa familiar evita el conflicto. Ahora hay que seguirla también. Sí, por supuesto. Don Enrique, ¿cómo se da cuenta una empresa que está teniendo problemas, una empresa familiar que está teniendo problemas? Como le digo, puede haber situaciones de regaño, de que no estás haciendo bien esto, pero tal vez, bueno, la persona aquí ya llamó la atención, ya dijo que no estaba bien esto, pero se va generando un problema. ¿En qué momento detectan o cuáles son las señales para detectar que realmente necesitan un acompañamiento? Mira, generalmente todas las empresas familiares tienen algún nivel de conflicto, porque de por sí ya tienen a un hijo, a una hija, a la esposa envuelta. Ese sería el nivel mínimo, digamos, de familiares en la empresa. Pero luego puedes tener una familia de segunda generación donde ya están los hijos manejando todo, ¿verdad? Y los padres siguen siendo dueños, o puedes tener incluso a los primos ya. Esa es la tercera generación. Y si tenés una empresa familiar a la tercera generación, eso ya es un milagro. Porque normalmente la empresa familiar es un milagro. No sobrevive. El 50% de las empresas familiares no sobreviven ese paso de la primera generación, que son los padres, a la segunda generación, que son los hijos. O sea, solo imagínate haciendo algún tipo de negocio con tus hermanos, ¿verdad? O ahora imagínate con tus primos. Y no es porque no se quieran, ¿verdad? Sino porque ya entran otras dinámicas. Pero dijo algo bien interesante, don Enrique. Yo puedo hacer negocios con mis hermanos perfectamente. Si somos 4, estamos excelentemente trabajando, todo está estable. Pero resulta que no somos 4. Yo me casé, mis hermanos se casaron, ahora somos 8. Porque independientemente, siempre está esa vocecita ahí atrás, no, muy poquito, o no, vos estás trabajando más, o el otro, son 4, ya no somos 4, somos 8. ¿Qué pasa con esto? Bueno, te voy a decir una cosa. ¿Sabes cuál es la sala de conferencia más importante? La cama. Y no por ninguna otra cosa más que el hecho de que uno, cuando se está acostando, viene tu esposa y te dice: amor, mira, pero ¿y por qué te dieron ese puesto si vos tenés toda la capacidad para hacer tal cosa? O mira, y tal vez el otro está tranquilo, ¿no? Exactamente. Pero comienzan también ese tipo de conflicto, pero eso es porque no hay conocimiento de la empresa. Por eso es que en estas consultorías lo que se hace es envolver a todos los miembros familiares y también miembros emocionales de la familia. El miembro emocional de la familia es ese político. El político se llama a todo el que entra a la familia por matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Y se les explica
a todos lo que es la empresa, se les envuelve a todos en lo que es la empresa y lo que requiere esa empresa para salir adelante. Entonces, esa comunicación, ese envolvimiento, ahí es donde se vuelve positivo. Un potencial foco de conflicto se vuelve una fortaleza. ¿Por qué? Porque esa misma sala de conferencia del cuarto, de la habitación de uno, se vuelve también un lugar en donde se estimula, no, mira, seguí adelante, mira, es necesario, la empresa te necesita. Entonces, cuando tú me preguntabas algo que no te lo he contestado, ¿cuándo se da cuenta una empresa que necesita ayuda? Te voy a decir una cosa, las empresas con las que he hablado, todas me dicen, sí, yo necesito ayuda, tenemos problemas, se siente la tensión. El problema, Margarita, es de que se siente como que ese es el estándar, o sea, que es normal que eso pase. Pero no es normal. Pues no es normal, pero es algo que pasa en todas las familias. O todo mundo sabe de alguien en donde el papá se murió, por decir algo, o se enfermó, y la empresa quedó básicamente descabezada, y nadie sabe qué es lo que está pasando en la empresa, por ejemplo. Es que mi papá es el que tenía la estrategia en su cabeza. Él decía que todo estaba aquí, por decir algo. O comienza problemas entre los hermanos, ¿verdad? O las esposas. Entonces, muchas familias me cuentan de situaciones, incluso, mira, fíjate que una familia en México se murió el que manejaba la empresa, y no tiene que ser el papa, puede ser un hijo que sea el gerente general de la empresa, tal vez el papa y la mamá solo son socios, pero se muere esa persona única que maneja la empresa familiar, y entonces la familia queda descabezada porque nadie más sabe qué es lo que está pasando. Entonces, una asesoría en empresas familiares lo que hace, y en plantación de gobierno corporativo, lo que hace es enseñarle a la familia, y si ya los tiene, ayudarle a que funcionen los diferentes gobiernos corporativos o los diferentes subsistemas que deben de tener un gobierno corporativo en la familia. Mencionaba don Enrique, usted muchos aspectos bien interesantes que uno de repente conoce casos y se le viene a la mente, pero quiero ponerle ahorita otro escenario. Por ejemplo, si con mis 4 hermanos somos socios por parte 100% iguales, tenemos un restaurante, resulta que mi sobrino quiere ir con 5 amigos a mi restaurante, a nuestro restaurante, y dice, bueno, no voy a pagar, quiero invitar a mis amigos, este es mi restaurante también. Entonces, ¿cómo sucede esto? O sea, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo lo manejamos los 4 hermanos? Porque de uno es el hijo de uno de ellos, y obviamente, por supuesto, de que hay cortesías que se permiten, no sé, ahí usted me dirá, pero también, ¿qué pasa si los 4 hermanos tenemos 2 hijos cada uno y todos van a invitar a sus amigos y todos quieren cortesía y todos quieren ir al restaurante familiar? Bueno, esa es una manera de matar a una empresa, ¿verdad? Porque lo importante es la institucionalidad, ¿verdad? Y la institucionalidad conlleva reglas claras, de nuevo. Discúlpame que te siga repitiendo ese tema, ¿verdad? Pero las reglas claras normalmente se reúnen en un protocolo familiar. Y en el protocolo familiar son las reglas que ustedes designan para manejar la empresa, desde el punto de vista de familia. Entonces, ustedes llegan a acuerdos que se escriben en un protocolo, y dice, nosotros no vamos a dejar que ninguno de nuestra familia venga a la empresa y tome las cosas como que si fueran de ellos. Eso es el flujo de dinero o el flujo de bienes de la empresa, tiene que ser controlado. Si yo traigo a un amigo aquí, yo voy a pagar. Si mi hijo viene aquí, yo voy a pagar. Que en realidad la única manera de sacar dinero de la empresa son así. Si eres
gerente, por ejemplo, por decir algo, tú eres gerente, tú tienes que tener un salario representativo de lo que gana un gerente de un restaurante parecido al tuyo. Sí lo pueden pagar, por ejemplo, por supuesto, ¿verdad? Claro. Pero entonces tu hermano, si es el gerente de venta o el chef, él va a tener un salario conmensurado con lo que él está haciendo. Ahora, eso es independiente de que si son dueños o no, ¿verdad? Porque digamos, si están envueltos en la empresa, ganan salarios con sus prestaciones igual que cualquiera otro. Ahora, también son dueños. El dueño gana conforme al porcentaje de acciones o el número de acciones que tiene la empresa. Si ustedes tienen un tercio cada uno, entonces ustedes van a ganar un tercio de las utilidades que se distribuyen. Pero a la hora de trabajar dentro de la empresa, ustedes deben de ganar y deben de comportarse en el rol que tienen. Tú como gerente, tu hermano como digamos, gerente de mercadeo, y tu otro hermano, sobrino, primo, como chef o como mesero. Si está de mesero, no puede ganar como gerente. Claro. Pero eso vieras que es difícil en las empresas a veces entenderlo. Y un hermano le dice un hermano le dice al otro, le dice a su papá: mira, ¿y cómo tiene una oficina más grande, tiene una computadora nueva? Hasta en la silla creo que hay conflicto, ¿verdad? Esta silla está más grande, esta silla es más cara que la que tengo yo. Porque él va a algunos shows en Miami a ver equipos y yo no, ¿verdad? Todo eso viene a generar conflictos, la menor cosa, claro, si no están las reglas claras. Amigos clientes, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los $5,000 millones, generando exportaciones hasta de $770 millones anuales, creando además empleo directo para más de 500,000 de ciudadanos, quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En AmCham, nuestro compromiso es Nicaragua. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas afiliadas atendiendo sectores de agroindustria, turismo, comercio, energía, servicios, seguros, banca, industria, oro, café, carne, mariscos, lácteos y construcción, entre otros. La actividad agrícola en Nicaragua ha crecido en 40% desde el 2006 en sus actividades primarias, logrando a través del DR-CAFTA la creación de más de 282,000 nuevos empleos en el campo, beneficiando indirectamente a más de 1 millón de nicaragüenses. Las empresas de AmCham representan el motor del país, ya que en los 7 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, las exportaciones hacia ese mercado han crecido en 133% respecto al 2005, cuando entró en vigencia el DR-CAFTA, logrando un ritmo de incremento del 15% anual.
Estos logros obtenidos en el mercado del comercio externo de Nicaragua con el mercado norteamericano produjo ingresos hasta de $770 millones en el 2012. Lo que significa, según el Centro de Trámite de las Exportaciones, CETREX, un aumento de 473 millones con respecto al 2005, cuando el monto de las mismas no superaban los $290 millones. Este crecimiento también se refleja en el sector zona franca, donde no solamente se maneja un monto de $2.500 millones en exportaciones hacia el mercado norteamericano, sino que afecta positivamente la economía nacional, creando más de 115.000 puestos de trabajo que benefician en forma directa a un total de 600.000 nicaragüenses con puestos de trabajo. Durante los últimos 5 años, las inversiones realizadas por empresas norteamericanas en Nicaragua suman más de $2.000 millones, generando la creación de puestos de trabajo directos para más de 500.000 de nicaragüenses, quienes han logrado un crecimiento económico familiar con estabilidad laboral y desarrollo personal. AmCham también es responsabilidad social empresarial. Contamos con el Comité de Medio Ambiente, que promueve ferias de reciclaje y el cuidado y preservación del medio ambiente. Asimismo, el Comité de Educación, que en sus 14 años de existencia ha logrado invertir más de $20 millones, creando programas de asistencia que benefician a más de 100.000 niños y niñas en más de 700 centros escolares de todo el país. Todo esto y más hace de AmCham la institución gremial de mayor prestigio en Nicaragua. AmCham, comprometidos con Nicaragua. Amigos televidentes, muchísimas gracias por continuar en sintonía de su programa. Antes de seguir, vamos a enviar un cordial saludo a una fiel televidente que siempre está al pie preguntándome qué pasó con AmCham y preguntando, que es doña Mary Cordero, es la esposa de don Enrique. Un saludo muy especial de parte de su programa AmCham TV. Don Enrique, continuamos con usted. Su empresa Encore Consulting es una empresa de asesoría en empresas y familias empresariales, ¿verdad? Estamos hablando un poquito en los comerciales, don Enrique, que usted puso un ejemplo del béisbol, y si está out, está out. Pero a veces es como cuestión de percepción, o sea, si el que está out es mi sobrino favorito y dice, bueno, es mi tía, la gerente, y me quiere, me adora, igual yo también soy dueño. ¿Cómo le digo yo y cómo él cae en la conciencia de que realmente está out? Sí, ese en realidad es un problema grande, pero cuando estás creando el gobierno corporativo en la empresa familiar, se crean gobiernos para cada subsistema en la empresa. Y el subsistema de cada empresa, el subsistema dentro de la empresa familiar son 3: la familia, la propiedad y la empresa. Entonces, cada uno de estos sistemas tiene un gobierno. Por ejemplo, el de la empresa comienza con la junta directiva, el gerente, ¿verdad? Y de ahí para allá toda la estructura organizacional que pueda tener. El gobierno de la propiedad tiene que ver con la asamblea de socios y la junta directiva también, ¿verdad? Y luego tenés el gobierno de la familia, que es el consejo de familia, y también una asamblea de familia. Ahora, que dentro de todo esto, para crear armonía, se crean las reglas del béisbol, si vos querés, ¿verdad? Que sería el protocolo familiar. Y en el protocolo familiar lo firman. Esto es lo importante. Mira, el protocolo familiar en Nicaragua no tiene asidero legal, en el sentido de que no puedes llevar a alguien a juicio con ese protocolo, ¿no? Pero es un documento que lo firma la familia y es un acuerdo moral. Todo el que tiene una cierta edad lo firma. Ahora, lo firman, por decir algo, tan amplia familia como tú quieras que algún día pertenezcan a la empresa o lleguen a ser propietarios de la empresa.
Ahora, recuerda que propietario de la empresa es una acción, ¿verdad? Puede ser que tú le des una acción a un hijo tuyo. Pero, cuando tú tienes esas reglas claras, cuando tú se lo has expuesto a la familia, cuando tus hermanos saben cuáles son esas reglas, ellos mismos se van a encargar de decirle a él, mira hijo, es que acordamos que estas son las reglas. Tú estás llegando tarde todos los lunes, ya has chocado 3 carros, ¿verdad? Y esto no es posible. Ahora, los problemas que no los puede manejar la familia, por decir algo, tú eres la gerenta. Ya el sobrino tuyo era mensajero, por decir algo. Y tú ya estás clara, ya tu gerente de recursos humanos te vino a decir, este muchacho me está dando problemas, y tú sabes que tu hermana le puede haber un conflicto. Tú mandas esta situación al consejo de familia. El consejo de familia es como la junta directiva de la familia. Y ellos valoran a ver si es que la Margarita le tiene tema a este muchacho o en realidad no está cumpliendo. ¿Y cómo lo valoran? Reglas claras, su perfil de puesto, los objetivos que él tiene que cumplir y su medición, cómo lo está cumpliendo o no, y las reglas del protocolo. Y le aplican la ley, Margarita, y puede haber conflicto. Vos sabés que eso es normal. Es normal, ¿no? Pero por lo menos se minimiza. Okay. Don Enrique, ¿qué otros temas ayudan a los gobiernos corporativos a la permanencia de su empresa? Bueno, mira, ya una empresa cuando consigue un cierto tamaño, aunque sea todavía de primera generación, de que sea el papá y la mamá, y los hijos comienzan a envolverse, entonces el crecimiento de esa empresa tiene que ir de la mano, o mejor dicho, el crecimiento del gobierno corporativo de la empresa tiene que ir de la mano con el crecimiento de la organización. En otras palabras, si la empresa va creciendo y todo lo hace el dueño original, el papá o el papá y la mamá, esos dos se van a volver locos para comenzar. Los todólogos de los que usted hablaba al inicio. Exactamente, con todos esos problemas. Pero ¿qué pasa? El gobierno corporativo le va definiendo reglas claras, políticas claras, funciones, niveles de autoridad, ¿verdad? Y todo eso se va cediendo debido a las capacidades. Y eso me trae a decirte de que antes, ¿cómo se escogía el gerente de una empresa familiar? Sos el hijo mayor, sos el varón y a vos te toca. Exactamente. Pero yo quiero ser pianista, no importa. Vos sos el hijo varón, vos sos el mayor y a vos te toca. ¿Cuáles son los chances de que esa empresa tenga éxito si el último lugar donde quiere estar ese joven es al frente de una empresa? Exactamente. Entonces ahora, a través de un gobierno corporativo, a través de los perfiles, se escoge al que tenga mayor capacidad y al que le guste. Ese es primero, que le guste, que quiera estar. Y eso es lo que el Consejo de Familia va supervisando en la familia. En esas reuniones familiares de asamblea familiar es toda la familia, normalmente es, en el caso de esa empresa, digamos, hipotética que comenzaste con tus hermanos, digamos que fueron ustedes los que comenzaron la empresa, entonces los que probablemente entrarían en el protocolo, que conste que eso lo definen los dueños del protocolo, la familia, serían tus hermanos, los esposos y esposas, los hijos, los primos, o sea, por sanguinidad, por afinidad, dependiendo hasta dónde tú quieres envolver en ese protocolo. Y con esas reglas, ahí también dice cómo vas a escoger al gerente. Y con esas reglas ya ustedes van viendo, como cuando va el scout de béisbol, ¿verdad? Va a los juegos infantiles y le van poniendo el ojo a un joven que dice, mira, ese pitcher, y le dan la tarjeta a la mamá y le dice, llámeme cuando este muchacho esté saliendo de la universidad. Entonces así va la familia poniéndole el ojo, quién se interesa, quién pregunta, quién quiere ir a trabajar en la empresa, quién quiere ir a ayudarle al papá o al tío. ¿Quién tiene una participación más dinámica? ¿Quién tiene un interés? Y hasta se puede ir formando. Por ejemplo, lo ves que le gusta la producción
le gusta la parte, entonces puede ser que quiera ser ingeniero industrial, puede ser que quiera ser un especialista en calidad, puede ser que estudie administración, en fin, ¿verdad? Tantas opciones, y poner al miembro de la familia correcto en el lugar correcto. ¿Y sabes cuál es otra opción en una empresa familiar? Que no trabaje ningún miembro de la familia en la empresa. Es que creo que eso es lo ideal, tal vez al inicio, ¿no? Cuando hay la fundación de la empresa, pero hay un momento que ellos tienen que aprender a soltarlo, don Enrique. Esa es la profesionalización total de la empresa, ¿verdad? Cuando ya lograron poner a miembros externos en las posiciones intermedias, porque si no hay la capacidad en la familia para esas posiciones, la supervivencia de esa empresa está en que la familia diga, efectivamente, le hacemos un mal a la empresa con poner a mi hijo en tal posición, a mi hija en tal posición, si ellos no tienen ni la habilidad ni el deseo de estar. Don Enrique, dos preguntas en ese sentido que usted acaba de mencionar. ¿Qué sucede si las familias que están en puestos clave hacen su trabajo bien? Ellos, pero tal vez tienen conflictos con otros miembros que son, por ejemplo, primos hermanos o primos, tal vez no hay ahí cierta afinidad, pero ¿qué pasa si uno dice, el que está haciendo tal vez bien su trabajo dice, no aguanto más, ya no aguanto, me retiro, pero como es parte de la empresa, obviamente va a seguir dentro de la estructura, pero ya no gerenciando? ¿Cómo funciona o cómo trabaja el aspecto de retención de personal? Bueno, primero la parte del conflicto entre ellos dos, ¿verdad? Entre estos primos. Por eso es que hay las diferentes instancias en una empresa familiar. Está el consejo de familia, por decir algo. Si es un conflicto netamente familiar, en el sentido de que estos dos no se entienden, pero nunca se han entendido, por decir algo, el consejo de familia puede llegar a mediar con ellos. Y normalmente, por muy profesional que sea la empresa, pues siempre hay una cierta contemporización en el sentido de ir más allá que de lo usual para buscar cómo acomodar a esta persona dentro de la empresa, siempre haciendo conciencia de que todos los miembros de la familia son responsables de la permanencia en el tiempo, de la trascendencia de ese legado de la familia en el tiempo. Entonces, esto se encarga el Consejo de Familia, y cada uno está concientizado de que es responsabilidad de ellos hacerse a un lado si el conflicto que él tiene con el otro hermano o primo está haciéndole mal a la empresa familiar. Ahora, la retención de empleados es un tema importante, porque una de las razones por las cuales el personal, el recurso humano, el talento humano se va de una empresa es porque no aguanta el conflicto entre la familia. Porque ¿cuál es la queja más común? Uno me dice una cosa, el otro me dice otra cosa. No saben a quién hacerle caso. No saben a quién hacerle caso. Entonces aquel sale como loco y decía, no aguanto, me voy. Y a veces puedes ver a un gerente de mercadeo de corbata y todo, saco, yendo a traer a los hijos del gerente porque les pidió a la esposa que fuera a traerlo, ¿verdad? ¿Y qué más le toca? ¿Verdad? O queda mal con la esposa del gerente o va a traer a los niños. Entonces, esa es la profesionalización que tiene que existir, de conocer y de retener a las personas clave de la empresa. De nuevo, regla clara. ¿Cómo se protege la armonía familiar en estos gobiernos corporativos, don Enrique? En el gobierno corporativo de una empresa familiar, Margarita, como te decía, hay 3 instancias de gobierno clave, ¿verdad? El gobierno de la empresa, el gobierno de la propiedad y el gobierno de la familia. El gobierno de la familia se llama Consejo Familiar, ¿verdad? Y en ese gobierno, ellos velan por la armonía de la familia. ¿Cómo te puedo decir esto? Cualquier conflicto que ellos ven, cualquier circunstancia que va en detrimento de la armonía familiar, ellos tienen que ver.
incluso la familia ya sabe, es como la Corte Suprema, si tú quieres. Ya cuando algo no se puede manejar a ningún otro nivel, se lleva al Consejo de Familia. Entonces, tener los diferentes gobiernos, conocer cuál es el rol de cada gobierno y saberse manejar en los diferentes ámbitos es crucial para el miembro de la familia. Ahora, si tú te pones a ver, volviendo un poco al ejemplo del béisbol, ¿qué es clave para que el juego del béisbol se pueda jugar sin mucho conflicto? Todos conocen las reglas. Uno, todos aceptan las reglas y todos cumplen con ellas. O sea, eso es lo más importante. El final me parece lo más importante. Es que tenemos que cumplir. O sea, si el que lo poncharon comienza a hacer un escándalo porque fue la suegra de él lo que según él la ponchó y no él que no le pegó a la bola, imagínate tú, ¿verdad? O sea, pero y eso viene con la concientización, Margarita, que hace también el gobierno corporativo de Consejo de Familia con la asamblea. Fíjate que cuando se lleva las asambleas de familia son interesantes porque parece mentira. Yo he tenido empresas y familias que la primera vez que se han reunido todos como familia ha sido en una asamblea familiar instada por el asesoramiento a familias empresarias, que le decimos, bueno, vamos a formar un gobierno de la familia que se llama Consejo, pero también vamos a formar una asamblea de familia, que la conforman todos los miembros de familia de las ramas dueñas. Entonces, en tu caso sería tú y tus hermanos, tus esposos, tus hijos y tus padres, si tú los quieres envolver, pero en esas reuniones es un paseo, es un picnic, es un viaje a la playa, algo así, pero se toma unos media hora para explicarle a toda la familia a grandes rasgos cómo está la empresa, que hay un protocolo familiar, que las reglas se cumplen, que cualquiera puede participar en la empresa, pero tiene que conocer las reglas, claro. Comprometerse y cumplirlas. Don Enrique, ¿por qué una empresa familiar desaparece? Eso es algo, Margarita, muy triste, pero que pasa, como te decía, el 50% de las empresas familiares mueren después de la primera generación, el otro 50% muere en la segunda, o sea, el 50 del 50, ahora estamos hablando ya de que un 30% pasa a la tercera y un 5% a la cuarta. Si no tienen un gobierno corporativo bien establecido, la profesionalización, institucionalidad de la empresa y un protocolo familiar y reglas claras. Entonces, ¿por qué muere una empresa familiar? Normalmente por conflictos internos. Mira, Margarita, ninguna empresa muere porque el negocio ya no sea negocio. ¿Y cómo te doy este ejemplo? Si tú ves, puede ser que la farmacia de la esquina de tu casa cerró, pero las farmacias siguen. O sea, todas las otras farmacias están funcionando. Claro. Eso quiere decir que el negocio es negocio, solo que esa en particular tuvo un problema. Entonces, ¿y cuál es normalmente el problema? Un problema administrativo que, si le seguís la línea, llega a que el hijo del dueño se peleó con la prima del otro, y entonces el conflicto familiar o poner miembros de la familia que no estén capacitados a desempeñar puestos críticos. Don Enrique, hablemos brevemente de su empresa, Encore Consulting. ¿Dónde los podemos ubicar? Las personas que nos están viendo están interesados en este tema. ¿Dónde lo pueden ubicar? ¿Tiene una página web, teléfono, correo? ¿Dónde lo pueden ubicar, don Enrique? Sí, bueno, tenemos una página web que es www.emcorconsulting.com. También mi celular es el 888-22-133. Y mi correo es ecordero.cirker@gmail.com.
Ahora, hay que saber dónde ubicarlo, porque usted también está brindando consultoría en otros países en Centroamérica. Tal vez si nos comenta un poquito sobre esto. Sí, Margarita, pues fíjate que el interés sobre este tema y sobre las empresas deseando trascender en el tiempo, deseando dejarle el legado a su familia, deseando dejarles una manera de distribuir la riqueza en una familia, ha sido increíble, sinceramente. Hemos abierto campo en Nicaragua, ¿verdad? Tenemos varias empresas que estamos asesorando en Nicaragua. Estamos en El Salvador también asesorando empresas, así mismo que en Guatemala y en Costa Rica. Así que han sido también amigos que han dicho, ve, eso se necesita en la empresa donde yo estoy trabajando. Claro. Un amigo me dice, Enrique, aquí te necesitan en esta empresa, llama, aquí está el número, mira, decile que yo te sugerí. Y así que, Margarita, vieras que es un tema muy amplio, muy bonito, y por eso es que a mí me gustó mucho, me fascina, no es que me gustó, me fascina, y cuando tú miras que la familia a través de esta asesoría, de esta consultoría, vuelve una cierta armonía, vuelven un cierto desarrollo de reglas claras, y que cada uno sabe qué es lo que le toca hacer, por qué le toca hacer, y está por su gusto, las cosas caminan, y a mí me da una satisfacción increíble, te digo, poder apoyar a las familias empresarias a que gocen y trasciendan en el tiempo. Qué bueno, don Enrique. Amigos televidentes, el día de hoy estuvimos conversando con don Enrique Cordero Sirker. Él es asesor de empresas y familias empresarias. Un fuerte saludo también a doña Mari Cordero. Muchísimas gracias por la fiel sintonía. Amigos televidentes, los esperamos el próximo viernes a las 11 de la mañana en vivo, con reprise el fin de semana. Que tengan muy buenas vacaciones y que descansen. En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los $5,000 millones, generando exportaciones hasta de $770 millones anuales, creando además empleo directo para más de 500,000 de ciudadanos, quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En AmCham, nuestro compromiso es Nicaragua.